Dios les bendiga amigos, estamos aquí el día de hoy compartiendo un pequeño estudio de la palabra de Dios y he estado un poco inquieto de hablar acerca del libro de Apocalipsis. Ustedes saben que eh, Apocalipsis es uno de los pocos libros de la Biblia que comparte una bendición especial con todos aquellos que lo leen. Recuerdo que uno de mis pastores nos hablaba mucho acerca de esto y esto lo encontramos en el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis, donde dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Es muy importante que nosotros sepamos y entendamos el tiempo que estamos viviendo. Vemos que muchas de las señales del final de los tiempos se están cumpliendo hoy, cuando Jesús dijo, y oiréis de guerras, rumores de guerras, habrá hambres y pestes en diferentes lugares del mundo. Entonces, indiscutiblemente, estamos en un tiempo del fin donde el pueblo de Israel ya surgió como nación, donde el pueblo de Israel fue reunido de todas las naciones del mundo para volver a su tierra. Y eso nos habla que nos ha acontecido el final de los tiempos. De hecho, cuando nosotros empezamos a leer Apocalipsis, vemos que a diferencia del libro de Daniel, en el libro de Daniel cuando el ángel del Señor se le aparece a Daniel, le dice, sella estas palabras y guárdalas para el tiempo del fin. Eso quiere decir que en el libro de Daniel aún no había llegado el tiempo del fin. Pero cuando llegamos al libro de Apocalipsis, le dice, no lo selles, porque el tiempo está cerca. Y entonces, desde el tiempo de Juan en la isla de Patmos, nosotros estamos viviendo el final de los tiempos. Y eso pudiera parecer contradictorio porque han pasado casi 2000 años, o han pasado 2000 años desde que Juan estuvo en Patmos y tuvo esta revelación. Y entonces alguien puede decir, ¿cómo es de que si pasó tanto tiempo, dicen que es el final de los tiempos? Y aquí viene un punto muy interesante y es de que es el final de los tiempos para esta tierra. Una tierra que no empezó con Adán y Eva, sino que empezó con otras creaciones antes de Adán. Y que nosotros podemos ver algunas luces en Génesis 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y conociendo a Dios, nosotros sabemos que Él no pudo haber creado algo desordenado y vacío. Quiere decir que entre el versículo 1, cuando Dios hizo la tierra, y el versículo 2, pasó algún tiempo. Y vino un juicio donde la tierra fue destruida por agua. Por eso vemos que en el diluvio de Noé, Dios dice, nunca más volveré a destruir la tierra con agua. Quiere decir que Dios ya había destruido antes la tierra con agua, porque dice en el versículo 3 de Génesis, dice, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que había venido mucha agua que había cubierto esta tierra y que había destruido el mundo antiguo. Podemos encontrar otras luces acerca de esto en el libro de Judas, antes de Apocalipsis, donde dice que si Dios no perdonó al mundo antiguo, y dice que si no perdonó a los ángeles, sino que los ha reservado en prisiones, eso nos habla que han habido juicios antes y que la tierra que nosotros conocemos hoy ha pasado por diferentes etapas. Eso nos ayuda a explicar un poco más lo que la ciencia ha descubierto hoy en día. Por ejemplo, vemos que la ciencia habla con las famosas pruebas de carbono 14, habla acerca de fósiles de dinosaurios que ellos le han calculado millones de años. Esto ha chocado un poco con el Evangelio, porque entonces dicen, la ciencia dice que este fósil tiene millones de años, pero según la Biblia, pareciera como que la historia de la humanidad tiene 6000 años, porque hay 2000 años de la creación para Abraham, de Abraham para la
Jesús hay otros 2000 años y de Jesús para acá han habido otros 2000 años y llevamos 6000 años. Y entonces dicen, ¿cómo es? Pareciera como que la Biblia contradice a la ciencia o la ciencia quiere desmentir a la Biblia. Pero cuando nosotros empezamos a descubrir estas luces en la palabra, vemos que sí, en realidad la Tierra tiene más de 6000 años. No solamente son 6000 años los que lleva existiendo, y algunas pruebas que hemos presentado en algunos de los videos que hemos compartido. Por ejemplo, compartimos un video con mi amigo Jorge Mota, que le ha gustado mucho estudiar acerca de esto, de vida extraterrestre y de otras creaciones. Pero algo que nos llamaba la atención es que, por ejemplo, en una tumba inca, encontraron un avión de alas delta, de los más modernos, dentro de los juguetes de un niño. Y eso nos lleva a pensar cómo es que si esa tumba lleva miles de años, encontraron algo que es tan avanzado, qué es lo que está pasando ahí. Y lo interesante acá es comprender entonces lo que dice Eclesiastés cuando menciona que lo que es ya fue, y dice que Dios restaura todas las cosas. Entonces Dios está interesado en restaurar muchas cosas. Dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Toda la tecnología que hoy vemos ya existió antes. Puede ser que en la tierra, puede ser que en otras creaciones fuera de la tierra. Aquí algunos se asustan cuando no han escuchado hablar acerca de esto, porque dicen, bueno, y usted está hablando acerca de extraterrestres. Podríamos ir al libro de Job y encontrar en el libro de Job donde dice que cuando Dios formaba el círculo de la tierra, y fíjense qué interesante, porque dice que trazaba un círculo sobre el abismo. Así lo dice el libro del Job, y ustedes lo pueden buscar ahora muy fácilmente a través de las concordancias electrónicas o aún en Google. Pueden encontrarlo. ¿Y saben por qué me parece muy interesante esto? Porque durante muchos años la humanidad pensó que la tierra era plana. Incluso cuando Colón iba a venir a descubrir América, habían algunos que decían, va a llegar al final de la tierra y se va a ir hasta un abismo, porque no lograban visualizar o comprender que la tierra era redonda. Pero ahí en el libro de Job lo menciona. Y eso es lo interesante de la Biblia, porque como la Biblia habla cosas que después la ciencia ha descubierto, pero estas cosas están en secreto. Y eso también lo hablamos ya en alguno de nuestros videos en nuestro canal de YouTube, porque cuando hablamos de los secretos de Dios, hablamos de cosas que Dios ha ocultado o que ha mantenido reservadas, que no son para todos, sino son para aquellos que escudriñan realmente su palabra. Si nosotros vemos a Jesús cuando Él aparece en su ministerio terrenal aquí en la tierra, habla a través de parábolas. Y es interesante porque dice que les habla de esa forma para que viendo no vean y escuchando no oigan. Y por eso menciona en otro pasaje, el que tenga oídos para oír, que oiga. Si lo pudiéramos ver de esta forma, yo me imagino como durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que los ejércitos desarrollaron ciertos códigos para que solo sus soldados, sus generales, pudieran recibir ciertas instrucciones. Por ejemplo, si deseaban atacar una base militar, un flanco, transmitían la información en clave para que solo el ejército lo conociera y de esa forma no desbarataran sus planes. Y lo mismo hace Dios en su palabra, ¿verdad? Ha dejado muchos secretos que están ocultos, pero que están a disposición de aquellos que quieran escudriñarlos. Por eso nos llama el Señor a escudriñar la palabra, a buscar esos secretos. Y dice en otro pasaje el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero volviendo a Job nuevamente, entonces vemos que ahí habla Dios de un círculo. Habla de la tierra como un círculo que Dios trazó en medio del abismo.
Pero luego menciona y dice que cuando Dios formaba ese círculo, refiriéndose a la tierra, habían hijos de Dios en las estrellas. Fíjense qué interesante, en otros planetas, otras creaciones, que se regocijaban de lo que Dios estaba haciendo aquí en la tierra. Y ahí podríamos agregar, aparte de lo que ya hablamos de la tierra, podríamos agregar los versículos de Romanos cuando dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos, viniéramos a Él y conociéramos el Evangelio. Pero ¿dónde estábamos y cómo estábamos? No estábamos en una forma física, pero sí existíamos. De hecho, Jesús menciona y dice que los que aprendieron del Padre, cuando Él está hablando en los Evangelios, dice, los que aprendieron del Padre van a venir a mí. Y entonces ahí es donde la Biblia se empieza a poner muy interesante, porque entonces empezamos a ver que hay muchos secretos ocultos y que en estos tiempos están surgiendo, porque Dios quiere que nosotros los conozcamos, porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y cuando vemos todo eso, entonces, ¿cuánto tiempo hubo en estas creaciones antes de Adán? Donde posiblemente ahí vemos los restos de estos dinosaurios que tienen millones de años, que la ciencia ha descubierto, y tantos misterios de civilizaciones con tecnología muy avanzada, también que existen ruinas, que existen tumbas, que la misma arqueología respalda la existencia de esas civilizaciones. Y luego cuando viene Adán, entra en un punto en el cual no hay tiempo. El tiempo empieza a correr a partir de que Adán cae. Y entonces eso nos demuestra que si la Tierra no tiene 6.000 años entonces, sino que tiene muchos años más, entonces realmente estos son los finales de los tiempos para esta tierra que nosotros conocemos. Y entonces ahora Dios está a punto de hacer algo y trae una revelación sobre Juan en el libro de Apocalipsis. Y la revelación comienza con esas bendiciones. En el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Y nuestro pastor decía siempre que nosotros podemos leer toda la Biblia, podemos leer Proverbios, Eclesiastés, Salmos, pero este libro de Apocalipsis en especial tiene una bendición para todos los que lo escudriñan. Sin embargo, nosotros hemos estado muchas veces temerosos de poder escudriñarlo. Fíjense que yo me recuerdo que cuando yo era niño me daba hasta cierto temor de escudriñar la Biblia, especialmente en Apocalipsis, por todos los juicios. Habla de bestias, habla de trompetas, habla de seres de 4 cabezas que tienen ojos atrás, habla muchas cosas que tal vez podrían asustar, pero Dios quiere hoy que nosotros lo conozcamos. Y en el versículo 1 entonces comienza hablando primero de una manifestación gloriosa de Jesús. Él quiere que nosotros le conozcamos ahora de una forma poderosa que no lo habíamos conocido antes. Fíjense que el mundo había visto recientemente a un Jesús subir a una cruz. Y en esa cruz lo habían visto ser insultado, ser vituperado, lo habían visto morir a la vista de muchos. Y en medio de un gran imperio como era el Imperio Romano. Pero ahora viene Juan y empieza a ver una manifestación gloriosa de Jesús. Una manifestación donde dice que su voz es como estruendo de muchas aguas. Donde dice que sus ojos son como llama de fuego. Donde dice que Él está en medio de 7 candeleros y se pasea. Es una nueva manifestación de Cristo. Y es la que Él quiere que nosotros conozcamos. De hecho, nosotros vemos al apóstol Pablo, según los que han estudiado mucho la palabra y los teólogos, dice que habían transcurrido 14 años desde la conversión de Pablo en Damasco
hasta que él escribe en Filipenses y dice, todo lo que para mí era ganancia, lo considero como basura por el incomparable valor de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Eso siempre me ha llamado mucho la atención, porque cómo es que un apóstol del calibre del apóstol Pablo, con tanta revelación, que escribió tantas epístolas en el Nuevo Testamento, llega después de 14 años a decir, y yo quiero conocerle a Él. Recuerdo que uno de mis pastores decía, Dios es infinito, no tiene principio ni tiene final. Por eso es que no importa cuántos años tengamos nosotros de ser cristianos o de caminar en el Evangelio, incluso de leer la palabra, siempre va a haber algo nuevo que nosotros podamos conocer de Él. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, y conocerle a Él y el poder de su resurrección. Yo creo que el apóstol Juan fue uno de los apóstoles que logró conocer más íntimamente a Jesús. Fíjense que Jesús tenía un grupo de 72 que envió y hizo milagros a través de ellos. Regresaron ellos emocionados y le dijeron, Señor, y empezaron a contar todos los milagros que habían visto. Y él les dice, sí, está bien, dice, pero alégrense más que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero imagínense, habían 72 de ese calibre. Antes de esos 72, habían 5,000 que se sentaban a escuchar sus enseñanzas. Pensemos en el monte de las bienaventuranzas, o pensemos cuando Él multiplica los panes en el desierto. Pero luego de esos 5,000 reduce a 72. De esos 72 reduce a 12, que fueron sus discípulos. Y miren qué interesante ese discipulado de Jesús, porque estaba Judas, que era un traidor, estaba Pedro, que lo negó, y que en un momento hasta era intempestuoso, y que tal vez pudiera parecer como algo que en algún momento nos desanima, pero al mismo tiempo nos anima saber que aun cuando nosotros muchas veces tenemos fallas, defectos, si nosotros llegamos delante de Dios, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, y que por lo mismo nos entiende y nos puede ayudar. Y luego de ese grupo de 12, se reduce a un grupo de 4 discípulos más cercanos. De esos 4, vemos 3 que suben con él al monte de la transfiguración. Y aún Pedro está ahí emocionado. Dice, Señor, ¿quieres que hagamos aquí una enramada para que aquí que está Moisés y Elías y mejor quedémonos aquí, está bien bonito? Y de esos 3, al final solo se queda con uno, que es el apóstol Juan. A mí me gusta mucho algo que hemos escuchado mucho, sobre todo con algunos salmistas como Marcos Brunet, cuando dice Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Y eso es algo muy interesante de Dios, porque Dios no hace acepción de personas, dice. Sin embargo, en la figura de José con sus hermanos, vemos que José tenía un mayor favor de su padre que el resto de sus hermanos. Y de igual forma nosotros vemos que como hijos de Dios, nosotros podemos ganar un mayor favor de parte de Dios para nosotros, como este favor que ganó Juan. Dice que Juan era el más joven de todos los apóstoles y discípulos de Jesús, y era tan cercano y tan íntimo que llegaba y se recostaba en el pecho de Jesús. Me imagino que ahí recostado en el pecho de Jesús, imagínense qué confianza la que había entre ellos. Escuchaba su corazón, le podía hacer preguntas. ¿Cuántas preguntas le pudo haber hecho el apóstol Juan a Jesús en esa relación de amistad tan íntima que tenían? Sin embargo, han pasado muchos años ya. Ustedes recuerdan que cuando Jesús va a la cruz, todos salen huyendo, menos Juan, fue el único que quedó ahí al pie de la cruz. Y ahora está en Patmos, ya casi al final de sus días. Había una palabra que Dios le había dado, que Jesús le había dado, donde dijo, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga,
¿a ti qué? Y dice que se surgió un rumor de que Juan no iba a ver muerte. Y entonces ahora está en la isla de Patmos. Y después de todo el ministerio que había tenido, después de que había sido tan íntimo con Jesús, pero ahora viene y está conociendo a Jesús de una nueva forma, en una nueva revelación. Entonces Jesús quiere que nosotros le conozcamos de una nueva forma, porque Él es infinito y nosotros no lo hemos llegado a conocer aún todo lo que Él puede ser. Por eso dice aún la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y lo más impactante para el apóstol Juan es encontrar en el inicio de Apocalipsis a un Jesús que ya no es aquel Jesús débil que fue crucificado, sino que ahora es un Jesús glorificado, que se ha sentado a la diestra de Dios, que dice que bajó hasta los infiernos y arrebató las llaves a la muerte. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús vino y tomó la victoria sobre la muerte. Y por eso también dice el apóstol Pablo en otro pasaje, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces Dios quiere que conozcamos su evangelio como poder. Y así entra el Apocalipsis. Entonces entra muy interesante porque entra como aquellas películas que nosotros a veces hemos visto, que no empiezan aburridas, sino que empiezan con mucha acción. Y así empieza Apocalipsis. Y luego algo que me llama la atención es de que empieza a enviar un mensaje a las iglesias. Viene y le dice, escribe al ángel de las iglesias. Y le da un listado de 7 iglesias que están en Asia. Y eso lo encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Me llama mucho la atención cómo Dios respeta a las autoridades. Porque viene y dice, escribe al ángel, escribe a la autoridad. Yo siempre recuerdo mucho al rey David, porque aunque David había sido ungido para ser rey de Israel, él nunca se atrevió a levantar su mano en contra de Saúl, aun cuando sabía que Saúl había sido desechado de parte de Dios. Él decía, líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. Porque dice la Biblia en Eclesiastés, sobre un alto hay otro más alto, y sobre todos está Dios. Y cuando en Romanos nosotros vemos, dice, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y el que se opone a la autoridad, a lo puesto por Dios se opone, dice. Y aquí hay algo muy interesante también, que dice la Biblia, que sobre cada autoridad terrenal hay una autoridad espiritual. Nosotros vemos en el libro de Daniel, cuando Daniel está orando y le dice, venía en camino, pero en el camino se me opuso el príncipe de Persia. No era el príncipe que estaba aquí en la tierra, era una potestad que estaba en los cielos, pero que estaba cubriendo a la que estaba en la tierra. Cuando llegan un montón de niños delante de Jesús, vienen los discípulos y dicen, no interrumpan al maestro, por favor, que está ahí ocupado. Y entonces Jesús les dice, déjenlos, dice. De cierto les digo, dice, que su ángel, dice, o sea, el ángel de estos niños, no cesa de alabar a mi Padre allá en los cielos. Quiere decir que cada uno de estos niñitos tenía un ángel allá arriba que estaba delante de Dios. Por eso dice un salmo también, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quiere decir de que todos nosotros tenemos un ángel. Y cuando lo volvemos a ver nuevamente es en el libro de los Hechos, cuando viene Dios y manda por medio de un ángel a sacar a Pedro de la cárcel. Al otro día lo iban a matar y lo saca de una forma poderosa, estaba pero súper blindado, tenía un montón de soldados cuidándolo. Y cuando él llega corriendo
a la casa donde estaban orando. Llega a abrirle un hermano y abre la puerta y es Pedro, grita y sale corriendo hacia adentro. Y entonces le dice, ahí está Pedro. Pero lo interesante es la respuesta que le da la iglesia. Y le dice, ha de ser su ángel. De ahí podríamos nosotros tal vez tomar que nuestro ángel se parece a nosotros. Y entonces ahora viene en el inicio de Apocalipsis y viene Dios y dice, escribe al ángel. O sea que Dios dice, no nos vamos a saltar la autoridad que hemos puesto, sino que vamos a seguir el orden. Y escribe al ángel que cubre cada una de las iglesias. Y empieza a escribir. Y hoy tal vez no quisiera profundizar mucho en cada una de las iglesias. Pero algo que me llama a mí la atención de todas estas iglesias, y ya para ir terminando este devocional de este día, recuerden que con la ayuda de Dios vamos a estar todos los domingos a las 8 de la noche, hora centro de Estados Unidos, transmitiendo en vivo estos devocionales. Pero algo que me llama la atención de todas las iglesias es que todas tenían un error o tenían, como dijéramos acá en mi país, una pata de la cual cojeaban. Todos tenían una debilidad. Yo me recuerdo un momento de mi vida en una iglesia, en una de las iglesias donde Dios me permitió estar, que yo me decepcioné mucho. Me decepcioné mucho de ver cosas que pasaban, de ver gente, de ver actitudes. Y llegué al punto de decir, estos son falsos. Esta es una falsa iglesia. Pero me habló el Señor en estas iglesias de Apocalipsis, porque cuando empezamos a ver, por ejemplo, la primera, la de Éfeso, dice, trabajaba arduamente, discernía a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, pero había dejado su primer amor y había caído. Y esa está suave, digamos, porque ha dejado su primer amor. Pero hay otras más duras, como aquella que dice que tolera a Jezabel. Fíjense que esa mujer Jezabel, o esa potestad, dice que seducía a siervos de Dios para cometer actos inmorales. ¿Se recuerdan cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios? Viene y les dice, oigo que hay entre ustedes pecado que ni siquiera en el mundo se menciona. Porque alguien está con la esposa de su papá. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces conocemos gente en el mundo que ni siquiera va a las iglesias y que dan mejor testimonio que nosotros muchas veces. Comenzando por el carácter, comenzando por los frutos. Y entonces viene el Señor y empieza a enviar un mensaje a todas las iglesias. Podríamos mencionar también ahí aquellos que tenían la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Venderse al mejor postor. Ah, no, allá me pagan más, mejor me voy por allá. Vender el evangelio. Vender la palabra por una comodidad aquí en la tierra que ¿cuánto podría durar? Si viviéramos 100 años comparado a la eternidad. Es no tener en claro las prioridades. Es sacrificar algo temporal como lo que hizo Saúl cuando vendió su primogenitura, que dijo, ¿de qué me sirve tener aquí mi comida? ¿De qué me sirve tener mi primogenitura si no tengo que comer? Y vendió la bendición espiritual por algo material. Y eso también aparece en las iglesias de Apocalipsis. Y podríamos mencionar muchas cosas más, como algunos que menciona, que dice, tú dices que eres rico, pero yo te digo que eres pobre. A otro les dice que se echen colirio en los ojos para que puedan ver. Pero lo interesante al final de todo esto es de que antes de que se empiece a desarrollar todo el cataclismo, si pudiéramos llamarle así, el final de los tiempos, Dios empieza primero revelándose de una forma poderosa a su iglesia y luego
empieza a ordenar a su iglesia. Dios quiere que nos ordenemos y que empecemos a arreglar todas aquellas cosas en nuestra vida que necesitamos arreglar. Y luego empieza a surgir todo el final o el fin del mundo. Entonces, la próxima semana, primeramente Dios, con la ayuda de Él, continuaremos hablando un poco más acerca de Apocalipsis. Yo he estado muy inquieto, Dios me ha estado inquietando para leer, estudiar más acerca de Apocalipsis. Es un libro al que muchas veces le huimos. Y creo que así como algunos temas tabús que han habido en la iglesia, como por ejemplo la parte de la sexualidad, ha sido un tema tabú en las iglesias, también la parte del Apocalipsis ha sido un tema tabú, pero con la ayuda de Dios y con la misericordia de Dios y pidiéndole a Él su revelación, creo que vamos a escudriñarlo un poco más y estoy seguro que Dios va a bendecir grandemente nuestras vidas. Quiero enviarles un cordial saludo a Evelyn. Evelyn, Dios te bendiga hasta allá en Estados Unidos donde estás, que la bendición de Dios te alcance. David, hasta Huehue, Dios te bendiga, hermano. Ya no alcancé a ver quiénes más estaban conectados. A la familia Gunger Porta, bendiciones, amados. Gracias por acompañarnos en este devocional. Y nos vemos el próximo domingo, primeramente Dios. No sé si me hizo falta alguien de mencionar. A Johnny Roldán también, bendiciones. Es una bendición que nos pueda acompañar. Y nos vemos el próximo domingo. Los invito a ver ahorita que terminemos la transmisión, que puedan ver el reprise de este estudio. Y Dios les bendiga, amados. Es una bendición que nos hayan acompañado este día. Dios les bendiga.